contenidos que fueron una vez conscientes, en el inconsciente colectivo los contenidos nunca han sido conscientes dentro de la vida del individuo. Sí, en clase vimos que Jung explica el inconsciente colectivo como aquellos elementos compartidos por todos los seres humanos, independiente de su origen o cultura, pues según él, están presentes en todas las civilizaciones. Dentro del inconsciente colectivo, Jung nos presenta el concepto de arquetipo, el cual nos dice que son unidades básicas de la conciencia colectiva y que funcionan como instintos psíquicos. Estos son determinados patrones de conducta. Los arquetipos del inconsciente colectivo recogen lo no adulterado por la naturaleza, o sea que es lo verdaderamente genuino. Los arquetipos son complejos de la humanidad que se oponen o complementan los complejos individuales. También nos dijo que son formas de pensamiento o recuerdos colectivos de experiencias que la gente ha tenido en común desde tiempos prehistóricos, abstracciones que se transmiten de generación en generación. O sea, esto implica que no nos desarrollamos de forma aislada del resto de la sociedad y que el contexto cultural influye en transmitiéndonos esquemas de pensamiento y experimentación que son heredados. Y con heredados actualmente ya no se refiere a lo genético, sino más bien a patrones de la sociedad. De esta manera los arquetipos predisponen al ser humano a enfocar la vida y a vivirla de determinadas formas, de acuerdo con pautas anticipadas previamente dispuestas en la psique. Sí, es herencia de los antecesores, pero no genéticamente, sino históricamente, o sea, cómo la interpreta. Y aparte, estos patrones pueden actualizarse cuando entran en contacto con el mundo actual, la interacción con nueva información y las experiencias propias. Eso es cierto, los arquetipos ayudan a entender al mundo. El psicoanalista Jung teorizó y propuso diversos arquetipos de la personalidad que hoy en día son utilizados. Los arquetipos son como patrones de emociones y formas de actuar que marcan nuestra forma de actuar, valga la redundancia. También nuestra forma de procesar sensaciones, imágenes y nuestras propias percepciones. Muchos de esos arquetipos se relacionan con situaciones típicas de la humanidad, como el proceso de desarrollo interior, por ejemplo. Un ejemplo de esto podría ser la imagen arquetípica de sí mismo, que se grafica en el encuentro de lo consciente y lo inconsciente, donde se integran los aspectos aceptados y rechazados. Juliana, pero hay que distinguir entre arquetipo e imagen arquetípica. El arquetipo es en sí un modelo hipotético, no evidente, no perceptible, una posibilidad a priori de las formas de representación. Y por otro lado, la imagen arquetípica es la proyección del arquetipo en el campo de conciencia, la percepción inmediata del arquetipo. Ah, sí, ya recordé. Los patrones arquetípicos, como el arquetipo de la madre, no se adquieren, sino que se heredan, y su diferenciación personal se logra durante el desarrollo del niño una vez que él se empieza a relacionar con la madre real. Por otro lado, Jung también nos habla de las estructuras de la personalidad como persona. La persona representa la máscara que debe utilizar el individuo en su adaptación a la vida social cotidiana. Estos son todos aquellos aspectos de la personalidad con los que los individuos se adaptan al mundo exterior, los roles que desempeñan y que resultan presentables y agradables para los demás. El establecimiento de la persona sea un recurso normal y necesario, existe el peligro de que el yo se identifique con la máscara y al individuo le sea difícil diferenciar quién es su yo y quién es la persona. El complejo de la sombra es el polo opuesto de la persona, la sombra guardián del inconsciente. Lo explica como la otra cara del individuo, la parte oculta, los aspectos que no son reconocidos o que son rechazados por el ser humano por representar rasgos negativos, algunas experiencias desagradables, y por tanto resulta más cómodo para quien lo vive mantenerlos fuera del espectro de la conciencia. A través de la sombra se designa aquello escondido, oscuro y velado en el interior de los seres humanos, pero que a su vez determina su vida y sus actos también. Actualmente se ha ido observando temáticas de verbalización sobre abuso sexual o violencia entre las familias. Cuando antes esto no se pronunciaba, se puede decir que era algo que Eso es verdad. Otra estructura es el ánima o animus.
Es una estructura complementaria a la persona y que conecta al yo con el lugar más profundo de la psique. Tiene como función natural conectar a la conciencia individual con el inconsciente colectivo. El encuentro con el ánima o animus es una conexión con el inconsciente, incluso a nivel más profundo que la sombra, pues el primero crea un potencial puente hacia el sí mismo. Aparte del ánima corresponde al lado femenino de la psiquis varonil y el animus al lado masculino de la psiquis femenina. Cuando la persona es poseída por el ánima o animus, la mujer suele tener opiniones y se preocupa por el poder. En el caso del hombre, actúa con mal humor y muestra emociones. Cuando la persona niega la presencia del ánima o el animus, en el caso de la mujer, teme o ataca la dominación e independencia de los hombres. Y en el caso de los hombres, menosprecian a una mujer por su sentimentalismo. Exacto, chicas. Tienen mucha razón. Este tema es muy amplio e interesante para conversar. Explica muchos comportamientos que día a día vemos tanto en otros como en nosotros mismos y no entendemos el porqué de sus actitudes. Ahora vamos a hablar sobre la psicología individual de Alfred Adler. La psicoterapia empezó con el psicoanálisis de Sigmund Freud, pero el psicoanálisis no solo es Freud. Luego surgieron otros autores como Alfred Adler. Para entrar en contexto con lo que nos dice Jimena, sería bueno mencionar que Adler pasó un gran periodo de tiempo de su infancia en el hospital, puesto que sufrió distintas enfermedades, lo cual llevó a crearle un complejo de inferioridad, sintiéndose así débil y enfermizo. Sin embargo, el apoyo de su padre y el afán de sentirse superado y el amor de su vocación para ayudar a la gente, provocó que estudie oftalmología y psiquiatría, y es así donde conoció a Freud, muy conocido como el padre del análisis, y colaboró con él. Freud lo invitaba a sus reuniones de los miércoles, donde teorizaba la perspectiva psicoanalítica. Adler asumió muchas ideas de Freud, sin embargo, luego vinieron los desacuerdos. Debido a estos desacuerdos, Adler creó una teoría y llamó su enfoque psicología individual, donde propone que el impulso fundamental del ser humano es el de colaborar con la comunidad en su progreso, y consideraba a cada persona como un ser único, y decía que la gente debe ser entendida desde una perspectiva social y no desde una perspectiva biológica. Es decir, que los seres humanos tenemos un deseo de progresar y lo que hacemos es crear metas y objetivos. Sin embargo, el complejo de inferioridad que es creado por la percepción de que somos tan pequeños en un mundo tan grande y con tantos rivales nos estanca. Y para compensar todo esto está el afán de superación, buscando el progreso en la comunidad y también la perfección, y así creamos un estilo de vida. Exacto, Sime, y como mencionas, Adler nos ayuda a comprender cómo funciona ese estilo de vida con 3 ideas centrales: el finalismo ficticio, el yo ideal y el yo creativo. Estaré hablando por el primero, el finalismo ficticio. Tiene 2 ideas que se unen. La primera es que las personas están guiadas por ciertos ideales que buscan conseguir, y la segunda idea es que todos nos autoengañamos en cierta medida. Y esto nos ayuda a que nos mantengamos en marcha, es decir, que las personas actúan de una forma determinada según sus objetivos que establecen para conseguir su futuro o su meta. Pero a veces esos objetivos personales pueden estar basados en ficción o pueden ser muy irreales como para poder cumplirlos o lograrlos. Jimena, mencionaste que los seres humanos, al tener un deseo de progresar, creamos un estilo de vida en busca de la superación personal. Pero ¿te has preguntado cómo funcionamos para conseguir nuestras metas o objetivos? Adler propone un yo ideal, un proyecto a conseguir en el que se incluyen varios valores y características de las personas a las que se les admira. Las metas siempre van a ser la base del plan en el que se plasma el afán de superación. El estilo de vida es el resultado de ponerse a trabajar para alcanzar los objetivos de superación. Entonces podemos llegar a la conclusión que la propuesta de Adler es completamente diferente. Pues ahí las personas somos dueñas de nuestra propia vida y podemos estar influenciadas por nuestro pasado, pero somos libres de decidir cuál va a ser nuestro futuro. El yo no es entonces el mediador entre conflictos de la segunda tópica freudiana.
Es un yo creativo que establece objetivos y es capaz de dar sentido al pasado y utilizarlo para diseñar un mejor futuro al que podemos dirigirnos. ¿Y qué podrías decirnos tú, Aiko? Pues como bien dices, Ariana, los seres humanos somos creativos y siempre pensamos alternativas y buscamos siempre el progreso. Pero chicas, ¿qué hace que este afán de superioridad sea tan grande? Bueno, en primer lugar están las vivencias infantiles, la relación con los padres que también determina el desarrollo de lo que viene a ser la sensación de competencia y seguridad. Tenemos a unos padres sobreprotectores que crían a unos hijos independientes e incapaces. Tenemos a los padres críticos que crían a unos hijos inseguros y con mucha duda. En segundo lugar, es determinante la posición de constelación familiar. Esto quiere decir que, por ejemplo, las experiencias que el niño vive de acuerdo al lugar que ocupa entre sus hermanos. Y por último tenemos las limitaciones biológicas que vienen a ser las enfermedades físicas. Muy interesante lo que mencionaste, Aiko. Se entiende que si debido a estos tres, este complejo se va haciendo más grande y más grande, el niño o niña va a desarrollar un afán de superación patológico para poder compensar esa gran magnitud de complejo de inferioridad. Este afán provoca en la persona personalidades patológicas, como tener concepciones pesimistas sobre la vida o ellos mismos. También pueden llegar a construir metas adaptativas para la búsqueda de una atención o la búsqueda del poder.